Marzo de 2015, sur de los Urales. Una turista de Kazán, Liliya Ramazanova, se va de excursión al monte Iremel junto con sus dos hijos, Diana de 13 años y Chingiz de 6 años. Sin equipo, sin ropa abrigadora, sin comida, ni siquiera cerillos, nada que pudiera llamarse preparación. En cambio, fe ciega y la convicción de ser elegidos. Juntos. La mujer creía que todo saldría bien, pero antes de comenzar el video debo hacer una digresión. Debido a que YouTube está saturado de canales con historias generadas por inteligencia artificial que intentan parecerse a True Crime, pero sin ningún tipo de hechos reales y con un estilo artístico. La característica de mi canal son precisamente los casos reales, pero presentados de manera artística, por eso puede haber confusión. Así que por eso ahora siempre voy a intentar dejarlo claro. Fuentes y materiales adicionales, es decir, todo lo que pueda confirmar los hechos, en la publicación en Telegram de Strashnotai, y los enlaces a esas publicaciones respectivamente los dejaré debajo del video. Así que para aquellos que no pueden distinguir una red neuronal de una persona, pero que de todos modos insisten en escribir comentarios, esto no es inteligencia artificial. No es inteligencia artificial. En mi canal hay casos reales, pero presentados no al estilo de Wikipedia, sino de una manera artística e interesante, para que no sea aburrido de ver y para que al menos se diferencie un poco de un verdadero protocolo o interrogatorio. Y ahora continuamos. Entonces Liliya Ramazanova fue de excursión a las montañas con dos niños sin preparación, pero pensaba que todo saldría bien. Con ella estaban los niños y las montañas. Al inicio eran 4. En Kazán, Ramazanova acordó con una amiga ir juntas. La mujer caminó con ellos unos 7 kilómetros y luego se dio la vuelta. ¿Por qué lo hizo? No se sabe con certeza. Tal vez se cansó, tal vez sintió que algo andaba mal, tal vez se asustó. Hay información no confirmada de que la amiga estaba embarazada y que al subir a la montaña se sintió mal. En el kilómetro 7, el grupo se detuvo a descansar. Los turistas comieron algo y tomaron té. Después se despidieron de su amiga y ella regresó sin problemas a la casa rentada al pie de la montaña. Tras su partida, Ramazanova quedó sola con los niños. Eligieron una ruta extraña, que no era la más corta ni la más segura. Fueron por un sendero solitario, donde casi nadie pasa en invierno. Al mismo tiempo, Liliya no se guiaba por el mapa, sino por las huellas. Las huellas eran recientes. Las dejó un hombre que unos días antes se había perdido en ese lugar. Luego lo encontraron con congelación, pero con vida. Ramazanova lo sabía, pero aún así siguió su camino, como si intentara repetirlo. El clima en Yeremil es impredecible, incluso en agosto puede nevar allí. A finales de marzo ya no es invierno, pero tampoco es una primavera completa. La nieve sigue siendo profunda, los vientos son penetrantes y la temperatura puede bajar hasta -30, especialmente por la noche. Los navegadores no funcionan en estos lugares, los teléfonos son inútiles, no hay señal. Solo tú y el espacio blanco. El 29 de marzo no regresaron a la hora acordada. La amiga y el dueño de la casa donde Ramazanova rentó una habitación se preocuparon. Ellos sabían a qué hora los turistas debían bajar, sabían que la mujer estaba sola con los niños. El dueño de la casa entendía que a los turistas demasiado confiados había que vigilarlos. Él avisó a Protección Civil. A la mañana siguiente comenzó una operación de rescate a gran escala. Participaron más de 200 personas, rescatistas, voluntarios, guardabosques. Usaron cuatrimotos, motos de nieve y un helicóptero. Los equipos de búsqueda tenían 2 turnos. Uno de los testigos de la búsqueda recordó más tarde: estuve allí el 29 y 30 de marzo. La mañana del 30 salimos justo a la ruta. 20 minutos antes de salir, me enteré de que esta familia había desaparecido. Comenzó la búsqueda. Lo interesante es que ambos días el clima fue excelente, con visibilidad total y sin nubes. Es imposible que alguien se haya perdido. Vi a una pareja de turistas encontrar una bolsa con agua congelada, una camiseta de niño y una capucha al pie de la montaña. No está claro cómo llegó eso ahí. Desde ese lugar hasta el pantano hay como 1 hora caminando. Incluso un niño podría orientarse ahí. Sobre la versión de la grieta, que se mencionó pero no se confirmó, en la zona de los pantanos donde fueron encontrados no hay ninguna grieta. Tampoco está claro cómo llegaron ahí y por qué se quedaron.
La operación de rescate realmente se veía impresionante. Un helicóptero sobrevolaba. Varios rescatistas del Ministerio de Emergencias iban en motos de nieve. En el control había 2 vehículos del ministerio y uno de la policía. A la cima realmente hay que subir con cuidado. Es posible resbalarse o torcerse la mano en las rocas, pero no vi grietas tan grandes como para caerse en ellas. La tarde del 30 de marzo encontraron a Ramazanov y su hijo. Estaban acostados juntos, abrazados, inconscientes y congelados. A la niña la encontraron sentada aparte, inmóvil, con los ojos cerrados. Ya no respiraba. Estaba vestida con menos ropa de la que debería. Más tarde se supo que Diana se quitó su chaqueta y se la dio a su hermano. Él se estaba congelando, ella también se congeló. Fue su decisión. Los médicos determinaron que la causa de la muerte fue hipotermia y la autopsia reveló que la niña no tenía un pulmón. Le prohibieron toda actividad física. El aire de montaña, la hipoxia y los cambios de presión eran mortales para ella desde el inicio. Pero su madre la llevó a la cima. La familia profesaba el krishnaísmo. Por cierto, sé sobre los krishnaitas porque en nuestra ciudad caminan por la calle y cantan así: Hare Krishna, Hare Ramazan, Hare Rama. También dan galletas, así que me llevo bien con ellos y las como. Pero claro, se nota de inmediato que son sectarios. Aunque al principio uno podría pensar que los krishnaitas son simplemente algunos hindúes, pero no, en realidad es una secta, de verdad, tienen caras de sectarios, iluminados. Y Lilia, por lo visto, realmente seguía el krishnaísmo. Ella seguía una dieta estricta sin proteína animal. Los niños no comían carne, no usaban ropa de lana, desde su nacimiento solo consumían productos vegetales. Practicaban métodos extraños de salud. En invierno los niños iban a la escuela con zapatos de verano, sin guantes, sin gorros, endurecimiento, como lo llamaba Ramazanova. Los maestros recordaban cómo, con 20 grados bajo cero, Diana llegaba a la escuela con zapatos de verano. Los médicos no se sorprendieron. La niña tenía anemia crónica, inmunidad debilitada y distrofia. Los maestros recordaban cómo Diana se sentaba pacientemente en clase, nunca se quejaba, era tranquila y amable, nunca se peleaba con nadie, a menudo ayudaba a otros niños, compartía su desayuno, aunque solo le daban fruta para llevar. Si alguien olvidaba los subtítulos, si alguien lloraba, Diana lo abrazaba en silencio. Cuando Ramazanova despertó, pronunció una frase que luego citaron todos los medios de comunicación. Las montañas aceptaron su sacrificio, como decidieron los espíritus, para que no viviéramos igual. Los investigadores intentaron interrogar a la mujer, pero los médicos se negaron. El estado es grave tanto física como mentalmente. Por petición de su madre, Diana fue cremada y sus cenizas esparcidas en Yeremel para que permaneciera con las montañas y quienes se la llevaron. La investigación encontró silencio. El padre de los niños no acudía a los interrogatorios, no respondía a las citaciones, explicaba: no quiero que terminen de destruir a mi esposa, ella ya perdió a su hijo. La familia intentaba aislarse del mundo exterior. Cerrados, reservados. El personal de la escuela de Diana intentó contactarlos, pero no les permitieron entrar. Los médicos advertían desde hace tiempo, pero nadie los escuchaba. Chingis sobrevivió, con congelaciones, con heridas, con recuerdos. Los médicos le salvaron las piernas, pero no por completo. Después le amputaron varios dedos. No pudo caminar por mucho tiempo y tuvo rehabilitación. Ahora es adolescente. No se informa dónde está. Tras la muerte de Diana, inició un debate social sobre quién tiene la culpa: la madre, la religión o la indiferencia. Hubo quienes exigieron un juicio y hubo quienes, por supuesto, pedían la pena de muerte, pero también hubo quienes pedían perdón para ella. Algunos la llamaban asesina, otros víctima de sus propias convicciones. La investigación concluyó que la familia vivió mucho tiempo aislada. Los niños no estaban registrados con pediatras, no pasaban revisiones médicas, no participaban en excursiones escolares ni asistían a clubes. Fueron aislados bajo el pretexto del desarrollo espiritual. Los fortalecían, los elevaban, los preparaban para vivir fuera del sistema, pero no los prepararon para el frío. Después surgieron más hechos.
En la familia se practicaban rituales religiosos, rechazos a tratamientos médicos, restricciones alimenticias, sumisión a la voluntad superior. El niño tenía en el cuerpo viejas marcas de hipotermia. No era la primera vez. Los rescatistas decían que nadie debe subir al Yeremel con niños sin preparación, incluso en verano. No es un paseo, es una montaña. Uno de los rescatistas que llevaba a la madre en la camilla dijo después: no sabía a quién compadecerme más, a la niña que murió o a esa mujer que se quedó viviendo con esto. Los maestros de la escuela número 141 en Kazán, donde estudiaba Diana, organizaron una despedida. Los alumnos llevaron flores y reunieron dinero para la familia. La recordaban como una niña tranquila y luminosa, que nunca se quejaba. Una de las profesoras decía: si alguien podía darle su abrigo a su hermano, esa era ella. Mientras tanto, la gente pedía cosas diferentes. Unos querían que encarcelaran a la mujer, otros que la obligaran a recibir tratamiento y otros que la dejaran en paz. En internet aparecieron publicaciones donde la llamaban sectaria, loca y peligrosa. Pero también había otras voces, quienes decían que ella solo era una madre que quería lo mejor, pero no pudo con la situación. Sin embargo, las autoridades no creían que el error de Ramazánova fuera involuntario. Desafortunadamente, la policía a menudo tiene que enfrentarse a padres que intentan deshacerse de hijos no deseados simulando un accidente. Por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo un juicio contra una residente de la región de Chelyabinsk, quien le pidió a un conocido que ahogara a su hija de 12 años. El 16 de abril de 2025, la mujer llamó a su vecino de 36 años con el pretexto de pedirle ayuda con las tareas del hogar. Mientras él estaba ocupado con las herramientas, la dueña le ofreció 100.000 rublos si llevaba a su hija al río y allí fingía una muerte accidental. Hablaba tranquila, segura, como si estuviera discutiendo la venta de un ternero. El hombre pensó que había escuchado mal. Preguntó de nuevo. La mujer repitió: «Ahógala». Lo repitió una segunda vez y una tercera con énfasis, como si ya estuviera enojada. Porque hay que explicar lo obvio. Él no discutió, asintió con la cabeza, fingió estar de acuerdo. La niña fue con él sin sospechar nada. El hombre la escondió en su casa y él mismo fue a la policía. Al final, la niña fue rescatada y detuvieron a su madre. Según información preliminar, la familia se mudó recientemente a la región de Chelyabinsk desde Sverdlovsk. Allí, la mujer ya había estado en la mira de la policía por infracciones administrativas. Sobre los motivos, ella fue clara: no soporto su comportamiento. En el caso penal, esto se califica como intento de organizar el asesinato de un menor, pero un enfoque tan retorcido sigue siendo poco común. Mucho más a menudo, las madres crueles usan el frío contra sus hijos. Por ejemplo, en febrero de 2022, una mujer de 33 años llevó a sus 3 hijos a un bosque en la zona de Nueva Moscú y los dejó allí en el frío. La mujer claramente hizo esto intencionalmente. Antes de irse, desnudó a los niños por completo y se llevó la ropa con ella. La niña menor tenía 2 años y 10 meses, los niños 2 y 10 años. Un vecino la notó. Estaba paseando a su perro cerca y vio una escena extraña. Junto a un auto estacionado había ropa de niño tirada y una mujer caminaba por la nieve hacia el bosque con 3 niños desvestidos. Llamó a la policía e intentó detenerla él mismo. Ella se alejaba cada vez más. A veces acostaba a los niños en la nieve y les decía algo. Dicen que les pidió a los niños que rezaran antes de morir, luego los dejó y huyó. Los niños pasaron unos 40 minutos en el frío. Los encontraron y los llevaron a cuidados intensivos con signos de hipotermia. Los niños sufrieron graves congelaciones. Uno de ellos cayó en coma. Se abrió un caso penal contra la madre bajo el cargo de intento de asesinato de menores en estado de indefensión. La mujer fue detenida. Más tarde se supo que ella era la amante de un empresario capitalino casado, director de una casa de joyería, y que los niños le impedían llevarse al millonario de su familia. Resultó que él era el padre de los 2 más pequeños. Cuando todo salió a la luz, el empresario juró que no abandonaría a los pequeños y que definitivamente se los llevaría con él, pero pronto los niños fueron entregados bajo la tutela de los familiares de la madre.
El empresario rechazó comentar y solo publicó en Instagram que está prohibido en Rusia, aunque quizá no en otros lugares. Los niños vivirán en una familia completa y no les faltará nada. Su madre está llorando en el hospital por lo sucedido, no tiene explicaciones. Casos similares ocurren en Rusia casi cada invierno. El clima aquí no es de resort y es fácil quitarle la vida a un niño no deseado de manera que no parezca un crimen intencional. Aquí hay solo algunas historias similares. Año 2021, región de Saratov. El 22 de diciembre, en un barranco próximo al pueblo, los habitantes hallaron a 2 niños desnudos. Las fuentes de esta noticia también estarán en la publicación general con todas las fuentes en Telegram. El niño de 8 años finalmente falleció. Su hermana de 5 años fue llevada a cuidados intensivos en estado grave. Ellos estaban sin ropa de abrigo. Hace frío en la calle. Más tarde se supo que los niños vivían con su madre. La mujer los criaba sola. El día de la tragedia, ella avisó a la escuela que su hijo no asistiría. Más tarde, cuando la directora preguntó por él, la madre solo dijo, «Está jugando afuera», y colgó. Los vecinos contaron que la familia se mudó recientemente a Procudino. Los padres se divorciaron poco después. La mujer intentó cambiar a su hijo a educación en casa, pero le negaron la solicitud. Después de eso, ella se fue del pueblo, pero en noviembre regresó inesperadamente. Cuando los agentes de policía intentaron llamar a la madre, ella no contestó. Más tarde se puso en contacto y confesó, «Yo misma los eché de la casa. No veía un futuro para ellos». Después se retractó de esas palabras, dijo que por la noche se descompuso la calefacción en la casa y que los niños murieron de frío. Entró en pánico y los sacó al barranco. Al final, los investigadores descubrieron que la madre se enojó con los niños porque se portaron mal y les apretó el cuello con una bufanda. Cuando los pequeños perdieron el conocimiento, la madre se asustó y empezó a buscar la manera de ocultar el crimen. Sacar a los niños aún vivos al frío y esconderlos en una zanja le pareció la mejor solución. Y aquí está diciembre de 2024. En Nizhny Novgorod, una mujer grabó en video cómo su bebé de 6 meses estaba acostado en la nieve sin ropa y llorando. Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Entren y suscríbanse, el enlace está debajo del video. Ella envió la grabación a conocidos, quienes luego la subieron a internet. Más tarde, la mujer se justificó diciendo que estaba cansada y no quería tener hijos. Tiene 4. Explicó que el padre de los niños es un adicto y que ella sola no puede con todo. Después de que el video se publicara en internet, el comité de investigación se involucró en el caso. Comenzó una investigación y las autoridades de protección infantil retiraron a los niños. 25 de noviembre de 2016, Chelyabinsk. Una mujer dejó a su hijo, que no estaba vestido para el clima, cerca de la carretera en medio del frío, y ella se subió a un auto que vino por ella y se fue. A la madre no le conmovieron las lágrimas ni los gritos del niño. Los transeúntes notaron que el niño, vestido ligeramente, estaba solo sin adultos. Él lloraba. La gente llamó a la policía. Durante la investigación se estableció que la mujer descuidaba sistemáticamente sus responsabilidades. No alimentaba al niño, no le compraba ropa, lo dejaba con extraños, lo insultaba con groserías y bebía mucho. Ya había sido sancionada administrativamente 2 veces, pero su comportamiento no cambió. Después de este caso se abrió un proceso penal contra la madre y en 2024, en la región de Chelyabinsk, la mañana del 5 de noviembre encontraron el cuerpo de un recién nacido en una casa privada, en una valla sin calefacción. Según la investigación, el bebé murió de hipotermia. La madre lo dio a luz sola y lo dejó morir. La mujer de 32 años vivía en el pueblo de Zulia, cerca de Sadka. Ocultó su embarazo, no acudió a consultas médicas y dio a luz sola en la valla. Después del parto, puso al niño que lloraba en una lavadora de carga superior y se fue. En la noche, la temperatura llegó a -8 grados sin calefacción. Al día siguiente la mujer se sintió mal, fue al hospital y allí notaron que había dado a luz recientemente. Los médicos avisaron a la policía. Cuando el equipo de emergencia llegó a la casa, el bebé ya estaba muerto.
Según la versión preliminar, la mujer no planeaba abandonar al bebé, pero tampoco quería dárselo a las autoridades de protección infantil. Tenía miedo de que los vecinos se enteraran y empezaran a chismear. Aquí está, 2017. El distrito de Uisky está en la región de Chelyabinsk. A una residente local de 63 años la sentenciaron a 8 años de prisión. Según la investigación, en la noche de Año Nuevo intentó quitarle la vida a un bebé para vengarse de su abuela. Sacó la carriola con el niño al frío y la escondió en el patio. Esto ocurrió alrededor de las 5 de la mañana del 1 de enero. La mujer entró a la casa de su vecina, por quien, según la investigación, sentía antipatía. Adentro dormían la hija de la dueña y su nieta recién nacida. El bebé estaba en el cochecito. La pensionada sacó al niño a la calle y apagó la lámpara para que el cochecito no se viera desde el porche. El niño se quedó en el frío, solo llevaba puesta una batita. El cochecito fue encontrado por casualidad por el padre del niño. El bebé pasó varias horas en la calle. Por suerte, los médicos lograron salvar a la pequeña. Las acciones de la mujer fueron calificadas como allanamiento ilegal de morada e intento de privar de la vida a un menor. Ella admitió su culpa parcialmente. El tribunal la condenó a 8 años en una colonia de régimen general. Este es el año 2024, República de Altai. El 3 de enero, en una de las casas particulares del pueblo, encontraron el cuerpo de un bebé de 4 meses y a su hermano de 2 años con vida, pero en estado grave. Los niños estaban solos en una casa fría. Su madre se fue hace días. Según la investigación, una mujer de 21 años se fue al pueblo vecino el 31 de diciembre, dejó a los niños sin supervisión, sin comida y sin calefacción. Uno tenía 2 años, el otro menos de 5 meses. La mujer no volvió el 1 ni el 2 de enero. El 3, el abuelo vino a ver a sus nietos y los encontró él mismo. El bebé ya estaba muerto. El niño mayor apenas respiraba. Lo llevaron al hospital republicano. Ahora está fuera de peligro. A la madre la detuvieron en una aldea vecina. Todo este tiempo ella estuvo celebrando el Año Nuevo. Según la fiscalía, anteriormente la familia no estaba registrada ni había estado bajo la supervisión de las autoridades. Febrero de 2019, Moscú. La madre llevó a su hijo de 6 años al parque, le puso una bolsa en la cabeza, la envolvió con cinta adhesiva para que no pudiera liberarse y lo dejó allí. Las fuentes de esta historia, así como de otras, estarán en la publicación en Telegram. El niño pasó unas 13 horas en el frío, logró salir de la bolsa y llegar a la carretera, donde fue visto por automovilistas. Mientras tanto, la mujer fue a la policía para presentar una denuncia por la desaparición del niño y declaró que su hijo se había escapado de casa. Cuando todo se aclaró, ella negó su culpabilidad, aunque admitió que actuó de manera cruel. Los expertos determinaron que ella padece esquizofrenia. El tribunal excluyó del cargo el intento de privación de la vida y reclasificó el caso bajo el artículo de abandono en peligro. La mujer fue sentenciada a tratamiento obligatorio. Noviembre de 2019, región de Moscú. El día de la madre, unos transeúntes hallaron en unos arbustos a una niña de 1 mes y medio llorando, envuelta en una manta. Llevaron al bebé abandonado en el frío al hospital de inmediato. Se abrió una causa penal por abandono en situación de peligro. Poco después, la madre del bebé se presentó en la policía y empezó a decir que había dejado a su hija con una conocida y que no sabía por qué la niña terminó en la calle. Pero cuando le preguntaron más a fondo, se confundió y la descubrieron mintiendo. Tuvo que decir la verdad. Simplemente no quería hacerse cargo de su hija, así que en la noche del 24 de noviembre la arrojó a unos arbustos, esperando que la niña muriera. La temperatura afuera era de 5 grados. Entendía que la niña podía morir, pero aún así decidí dejarla, dijo la sospechosa. Según la mujer, tenía que irse. Tenía que ir a Moscú a trabajar y el bebé se convertiría en una carga para ella. ¿Qué hiciste, Salo? Dejé a mi propio pequeño hijo en la calle Kriguchka. ¿Cuándo? 24. De noviembre de 2019. ¿Por qué dejaste al niño en la calle? No quería llevármela conmigo. ¿A dónde? A Moscú. Año 2021, Tartaristán.
A mediados de enero, una joven de 22 años llevó a su hijo de 1 año al cobertizo y lo puso en el suelo con ropa ligera. Luego llevó a su hija de 4 años y encerró a los niños en el cobertizo a 30 grados bajo cero. Después, la mujer cambió de opinión, volvió al cobertizo, llevó a la niña mayor a casa y se durmió con ella, dejando al bebé congelándose. Por la mañana, la abuela regresó de su turno y halló al niño en el cobertizo con hipotermia grave. Él sobrevivió, pero sufrió graves daños a su salud. Su hermana mayor tenía congelación en la mano derecha. La madre fue condenada a 2 años en un régimen general. La acusada aceptó su culpa, pero afirmó que no quiso matar a sus hijos. A la mujer le quitaron los derechos parentales, pero ella planea apelar esta decisión. Actualmente los niños están en un refugio en Kazán. A la abuela de los niños también le quitaron los derechos parentales en su momento. En enero de 2018 en Stavropol, unos transeúntes vieron un auto estacionado con un niño de 8 años llorando dentro. El motor estaba apagado. ¿Hace frío en la calle? Llamaron a la policía y, con dificultad, convencieron al niño de ir a calentarse a otro auto mientras llegaba su mamá. Los oficiales esperaron alrededor de 3 horas después de llegar y usando el número de la placa encontraron el teléfono de la dueña y llamaron a la mamá para pedirle que recogiera a su hijo. Testigos dijeron que ella llegó, insultó a todos y afirmó haberse ausentado solo 5 minutos. Desde que llamaron a la policía hasta su llegada pasaron unos 40 minutos, pero nadie tenía pruebas de que el niño estuviera en peligro mortal y nadie se tomó en serio la investigación. La mujer logró evitar la responsabilidad penal. Nadie sabe cómo sigue viviendo el niño en esa familia. Año 2020, Pavlodar. La noche del 26 de noviembre, una mujer de 33 años llegó en taxi con su hijo de 1 año y medio desde la ciudad de Semey a la estación de tren de Pavlodar. Allí dejó al niño en la parada del tranvía con una temperatura de -11 grados y se fue. Por suerte para el pequeño, unos transeúntes lo notaron de inmediato y llamaron a la policía. Los agentes del orden y los voluntarios encontraron a la madre en pocas horas. Se abrió una causa penal por el delito de abandono en peligro. El niño fue entregado a la abuela junto con su hermano mayor de 9 años. Se sabe que la madre no estaba casada y desde hace tiempo quería deshacerse del pequeño, quien le impedía arreglar su vida personal. La mujer admitió completamente su culpa. La abuela del niño, madre de la acusada, fue reconocida como la víctima en el caso. El fallo del juicio fue inesperado. Por la reconciliación y el reconocimiento de culpa, la mujer quedó libre de responsabilidad penal, a pesar de que se demostró que no olvidó al niño en la parada por accidente, sino que eligió de antemano esa manera de deshacerse de su hijo. En Strashnot tengo un video sobre Elena Treboy. El video se centra en la historia de una madre que intentó deshacerse de sus hijos. Busquen en Google Strashnota, ¿dónde lo enterraste? La miniatura dice, ¿dejó a su hijo en el bosque? O el caso de Irina Shatova. Búsquenlo en Google con Strashnota tiró a su hijo a la basura. Serán historias de largometraje, pero por ahora algunas serán más cortas. Año 2018, región de Gabarovsk. Maxim Skvortsov, de 16 años, vio un cochecito con un bebé de 1 año en el camino a casa. No había adultos cerca. Entonces el estudiante se llevó al niño y lo llevó con sus padres, donde lo calentaron y lo cambiaron de ropa. Luego se supo que la madre, ebria, salió a pasear con el niño, pero al enfriarse las manos volvió por unos guantes y se quedó dormida. Se dio cuenta de la desaparición de su hijo solo un día después. Se abrió un caso penal contra la mujer por el delito de abandono en peligro. El castigo por este delito es bastante leve, hasta 1 año de prisión, pero más a menudo solo una multa o trabajos correctivos. El joven que rescató al bebé recibió un diploma del Ministerio del Interior por ayudar a la policía. Y ahora volvemos suavemente a nuestra historia principal, a Lilia. Ahora que ya conocen muchos casos aterradores, entienden mejor por qué. Los policías, que cada invierno ven tantos casos de crueldad materna, no creyeron que la turista Ramazanova dejó a sus hijos en peligro por accidente.
Los investigadores sabían que la familia tenía problemas desde hace tiempo y que la mujer se llevó a los niños a las montañas sin avisar a su esposo. No se puede decir con certeza en qué resultado confiaba ella, pero cabe señalar que el niño se salvó porque su hermana le dio la chaqueta, no su madre. Pero probar intenciones criminales en una situación así es casi imposible. Además, como pudieron notar en los ejemplos anteriores, las madres crueles rara vez reciben algún castigo serio, incluso en caso de la muerte de los niños. Después de la tragedia, a Lilia Ramazanova la trasladaron a un hospital en Kazán. Estuvo bajo observación de psiquiatras. La trataron durante mucho tiempo. Su estado era grave. Poco a poco fue mejorando. En abril de 2015, el Comité de Investigación de Rusia en Bashkortostán abrió un caso penal bajo el artículo 109, causar la muerte por negligencia. En junio de 2015, el caso fue remitido al tribunal. En el proceso, Ramazanova declaró que no se considera culpable. Dijo que no pidió ayuda porque no se daba cuenta de lo grave que era todo. El tribunal la declaró culpable y le impuso una pena de restricción de libertad por 1 año. Teniendo en cuenta el tiempo que pasó hospitalizada y su grave estado psicoemocional, la pena se consideró condicional. En septiembre de 2015, la sentencia entró en vigor. Más tarde se supo que Lilia Ramazanova fue amnistiada. Continuación. Durante el juicio, de repente dejó de negar su culpa y comenzó a arrepentirse. Esto conmovió a los jueces. Decidieron que la mujer ya había sufrido lo suficiente y la amnistiaron. Esto liberó por completo a Lilia Ramazanova de la responsabilidad penal. Este episodio provocó una nueva ola de debates. Parte de la sociedad consideró la decisión del tribunal como humana y justa, mientras que otros la calificaron como una bofetada al sentido común y a la memoria de la niña fallecida. ¿Qué opinan sobre esto? Escríbanlo en los comentarios. Después del juicio, Lilia vivió en Kazán. Durante un tiempo estuvo bajo observación de un psiquiatra. No dio entrevistas ni apareció en público. Su hijo continuó recibiendo tratamiento. De vez en cuando los periodistas intentaban ponerse en contacto, pero sin éxito. A finales de 2016 apareció un mensaje de que ella se había ido fuera de Tartaristán. Desde entonces no ha habido nuevas menciones sobre ella. La gente buscaba culpables, buscaba lógica, pero no había lógica. Había una niña con un pulmón que le dio su chaqueta a su hermano y se quedó en la nieve, donde murió después. Pero intentemos entender la personalidad de Lilia Ramazanova. No soy psiquiatra ni psicólogo, solo un aficionado y entusiasta, y creo que el psicoanálisis a distancia solo puede hacerse como ejercicio mental, y no se debe tomar este tipo de acción en serio bajo ninguna circunstancia, pero de todos modos lo intentaré. Entonces, Lilia Ramazanova, el panorama general de la personalidad de Lilia, es una mujer con una marcada inclinación religiosa y mística, que vive desconectada de la realidad. Ella demuestra una fe fanática en la elección, la misión, el camino espiritual, mientras ignora el peligro objetivo para la salud de los niños, así como los consejos de médicos y maestros. En sus acciones se combina la autosuficiencia, la evasión de la responsabilidad y la convicción de tener un propósito superior. Se trata de una profunda disciplina, disociación del mundo exterior y de las normas racionales. Un trastorno psicótico fuera de la esquizofrenia, a juzgar por frases como la montaña se llevó a su víctima, así lo decidieron los espíritus. Es posible un trastorno psicótico agudo con ideas delirantes. También es posible un trastorno de adaptación con elementos psicóticos debido al estrés o la pérdida. Elementos del síndrome de Kandinsky-Clermont-Bold. Pueden estar presentes experiencias de influencia y sentimientos de decisiones internas inducidas. Por ejemplo, la idea de que los espíritus deciden el destino, alexitimia, incapacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, falta de atención a las señales físicas y emocionales tanto en uno mismo como en los niños. Rasgos narcisistas y esquizoides, distanciamiento, creencia en un destino especial propio, descuido de las necesidades de los seres queridos, incluidos los niños. Rasgos limítrofes, extremos de todo o nada en la toma de decisiones, cambios entre la grandiosidad y la anulación, falta de un límite claro entre el mundo interno y el externo.
El rechazo a la medicina, comida, calzado y ropa se debía a prácticas espirituales y búsqueda de salud. Elegir la ruta tras las huellas de alguien perdido era como un ensayo inconsciente de sacrificio. Tras la muerte de su hija, no sintió dolor, sino una interpretación mística. Estaba tan segura de que la situación era normal que ni siquiera pidió ayuda. Falta de apego a las estructuras sociales como la escuela, la medicina y la ley. En el caso se sometió a un examen psiquiátrico. Fue declarada cuerda, pero su estado era grave. Probablemente se le diagnosticó un trastorno mental dentro de una reacción al estrés, por ejemplo, un trastorno agudo de estrés con rasgos psicóticos o un trastorno episódico de la percepción de la realidad. El diagnóstico completo no fue revelado, pero fue tratada en un hospital psiquiátrico y más tarde se la consideró necesitada de tratamiento, pero no peligrosa. Y si quieres un análisis similar, pero más entretenido, de tu personalidad, probablemente dejaré el enlace a la publicación sobre cómo obtenerlo debajo del video. Dejen sus comentarios, den like, dislike y vean otros videos en el canal. Se publican aunque no siempre reciban notificaciones sobre ellos. Y sí, estos no son videos generados por inteligencia artificial, son videos completamente humanos, aunque los guiones estén escritos en un hermoso lenguaje literario.